Pero antes de hablar de inteligencia artificial como si fuese solo una única cosa, yo creo que es importante que entendamos que hay distintos tipos de IA, según lo que hacen o según cómo los usemos. Ahora os presentaré los 4 tipos principales o más comunes que tenemos hoy en día y vamos a hablar uno por uno, ¿vale? Vamos a empezar por la inteligencia artificial predictiva. Esta es la más clásica, también es una de las más utilizadas en muchos otros sectores y su función no es más que la de predecir algo pues, basado en datos anteriores que ha analizado. Por ejemplo, va a predecir, por poner un ejemplo, en el mundo universitario, si vas a faltar a clase pues, por tus hábitos de asistencia. Esto es interesante. O, por ejemplo, si un cliente va a dejar de utilizar una aplicación pues, por sus hábitos de uso. Fijaos, aquí la clave no es que, o sea, no se inventa las cosas, sino que las anticipa. Esto es bastante interesante. Aquí lo que he puesto ha sido algunas de las principales marcas comerciales que utilizan este tipo de IA predictiva. Y vamos a continuar con la IA generativa, que yo creo que es la que más conoce todo el mundo, la que más se utiliza. Es la más popular, gracias a herramientas como ChatGPT o Gemini o Gemini o Pilot. Este tipo de inteligencia artificial lo que hace es crear contenido nuevo, de tipo texto, de tipo imágenes, música, código. Bueno, ya hemos hablado. Aprende sobre millones de ejemplos, se entrena con millones y millones de ejemplos y luego genera cosas que antes no existían o son trozos como si fueran piezas de puzzle de cosas que sí existían, pero generando cosas nuevas o casi únicas, ¿no? Es muy potente, pero también requiere supervisión, ¿vale? Luego vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto de la supervisión y demás, ¿vale? Aquí tenemos ChatGPT, tenemos Grok, tenemos Llama, Gemini. De Llama hablaremos más adelante en un caso de uso, de una investigación con un compañero que creo que os va a gustar porque, como dice el título de la ponencia, es de la teoría a la práctica, ¿no? Como luego, una cosa es todo lo que voy a contar ahora, que va a tener un componente más teórico, incluso contaré cosas que seguramente ya la habéis oído en otras ocasiones, pero le voy a dar un enfoque a ver si os gusta, ¿vale? Y luego, por supuesto, contaré la parte más práctica. Venga, vamos con la IA adaptativa, que este tipo de IA es una IA que aprende en tiempo real. Os sonarán cosas como Alexa, incluso el sistema de conducción automático de los Tesla, el Copilot, ¿no? Esto es IA de tipo adaptativa. Los videojuegos también, por ejemplo, los videojuegos que incorporan IA también tienen este tipo de inteligencia artificial que es adaptativa. Según cómo tú vas jugando al juego, pues bueno, se van adaptando, ¿no? Y por supuesto, sistemas de ciberseguridad, que ese es una de mis disciplinas, una de las disciplinas en las que yo me dedico profesionalmente, además de ser profesor, yo trabajo en ciberseguridad, así que aquí también tenemos bastantes herramientas de IA de tipo adaptativa, ¿no? En este caso se adaptarían a los nuevos ataques sin necesidad de ser reprogramados, ¿no? Aquí no se limita a repetir patrones, sino que es una IA que va evolucionando. Bueno, y por último tenemos la IA estructurada, que es un tipo de IA que se especializa en trabajar con datos que están previamente ya organizados, como por ejemplo hojas de cálculo, bases de datos, horarios, historiales médicos y cosas así. Ahí tenemos, por ejemplo, a Power BI, tenemos Microsoft 365. Y bueno, este tipo de IA nos puede ayudar a analizar hojas de cálculo muy complejas o resumir por ejemplo, las reuniones que tenemos, cuando tenemos el calendario lleno de reuniones, pues nos resume cuáles son las más prioritarias, las más relevantes, las más recurrentes. Cada una tiene sus fortalezas, no son ni mejores ni peores, sus fortalezas y sus debilidades, y se usan en contextos totalmente distintos. Tenemos que ser conscientes de esto. No, como decía Voltaire, lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, aquí vamos a tener que aprender a utilizar no una IA, sino varias, de diferentes tipos para según qué cosas. Bueno, por el momento, a día de hoy, que estamos a 28 de junio de 2025, tenemos que tener cuidado con los resultados que nos devuelven las IAs. No siempre son veraces, ya lo veremos más adelante con algunos ejemplos, algunas pruebas y experimentos que hemos realizado. Y habéis oído hablar seguramente por lo de los resultados de las IAs, ¿no? Sobre las alucinaciones. No tenemos que tomar esto de las alucinaciones en la inteligencia artificial como las alucinaciones que tenemos los humanos. En este contexto, las alucinaciones en realidad nos referimos a algo tan simple como cuando la información que te devuelve una IA es algo que parece veraz, pero realmente no lo es. Eso es una alucinación.